Utilizar los dos textos que hemos estado hablando, que nos ha dado una pauta. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 dice: porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es decir, aunque estamos en este sistema, nuestras luchas no pueden ser, no deben ser humanas. ¿Por qué? Porque si utilizamos armas humanas vamos a ser vencidos. La verdad, hoy más que nunca creo con todo mi corazón y vengo con tanta información en la cabeza, que Dios me ayude de verdad para saber cómo trasladárselas. De verdad, miren, de verdad. Yo no sé si me pasa solo a mí. Yo quisiera que a todos ustedes les pasara, pero de verdad, cuando yo me metí en la palabra, me metí en la Biblia, me metí a estudiar, no sé a qué hora y perdí la noción del tiempo, se me fue todo, se me olvidó, como que no sé, y vengo con una inyección tremenda, de verdad, porque creo que la palabra de Dios es una fuente de poder tan grande que la Biblia dice que todo lo que existe pasará, pero su palabra permanece para siempre. O sea, quiere decir que lo que hay ahí, sus palabras, que definitivamente en un libro de 66 partes no puede definir lo que es Dios, pero es la plataforma, es como la puerta para acceder a un Dios eterno. Entonces, volviendo al punto, yo creo más que nunca que si nosotros no mantenemos la actitud de guerreros, actitud, que es lo que hemos estado hablando, y constantemente tenemos que estar predicando y enseñando esto, porque parece ser que cuando pasa la semana por diferentes situaciones que experimentamos, como que nos bajamos y allá hay que volver a dar cuerda, ¿va? Qué impresionante. Y se nota en los cultos, se nota, y es fuerte. Porque ustedes, mientras yo aunque no estaba aquí, pero yo me conecto, y los hermanos saben, ¿va? Yo me conecto y veo todo el culto. Mientras yo me estoy cambiando, viendo esto, veo todo el culto. Y muchos no saben, tal vez no dimensionan que en el momento de la alabanza se está librando una batalla tremenda. En serio. Y cuando tú estés alabando al Señor y sientas cansancio, sientas que te estás aburriendo, no culpes el sonido ni culpes los que están ministrando. Si tú percibes eso, es porque Dios te está dando la oportunidad para ser un intercesor. De veras. Porque tú no eres un espectador. O sea, tú vienes a hacerle culto a Dios. Y si tú percibes que hay un ambiente y que ahí tú te doblas las rodillas y empiezas a pelear una batalla, si es necesario. Y vas a notar la diferencia. Porque lo que menos quieren las potestades es de que se levante culto, que se levante adoración, que se eleve un perfume de alabanza al Dios Todopoderoso, porque eso hace descender al Señor. Y si Él desciende, que a la escoba. Entonces, voy rápido. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Yo no voy a entrar en detalle porque solo estos textos ya nos da para un tema tremendo, y más que llevo un montón de tiempo sin predicar, ¿verdad? Entonces, como cuando vengo con tanta información, como que de alguna u otra manera quisiera decir muchas cosas. Entonces, miren por favor, y yo quiero que hablemos de este tema. Romanos capítulo 12 verso 3 dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Ya van a entender ustedes por qué quiero hablar de esto, porque tiene que ver con una experiencia que yo tuve fuerte en la mañana, donde el Señor me ministró, y yo les quiero compartir en base a esta experiencia. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Pero esa moderación o ese rango de equilibrio tiene que ser a la medida de fe que Dios haya dado. Es decir, quien le va a poner el equilibrio a lo que tú y yo somos es Dios, no nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros no tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos, puede ser una apertura a un engaño impresionante. Yo sé, te quiero hablar de algo que el Señor me ministraba hoy, y tiene que ver
con nuestra autoestima. Ese es un campo de batalla donde el diablo se pasea en nuestras vidas. De veras. De verdad que sí. Muchos ministros, muchos líderes en la Biblia, estoy hablando de la Biblia, sufrieron un caos en su liderazgo por causa de su autoestima. El autoestima tiene que ver, y ahora lo vamos a definir, porque es una palabra que todos nosotros en algún momento hemos escuchado. Y el problema es que cuando nuestra autoestima está desequilibrada, es decir, no tenemos un concepto claro, vamos a ser afectados impresionantemente. Miren, yo quise averiguar un poquito y me metí y vamos de lleno al punto para encontrar la definición de la palabra autoestima. La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Así lo definen los expertos. También en lo que yo pienso y siento sobre mí. Lo que yo siento. Las percepciones que yo tengo de mí mismo. Ahora, el punto de referencia que yo voy a tener, ahí está el punto. Otro aspecto que me llama la atención y que sí es importante mencionarlo, la satisfacción de cada uno respecto a sí mismo. Es decir, estar contento con sí mismo o no. O sentirse superior a otros. Es que miren, o yo me siento menos o me siento más. Pero lograr el equilibrio es súper difícil. Y lo descubrí en la Biblia, estudiando. Es súper difícil. Porque es muy fácil desbalancearse. Inclusive pudiera desbalancearte a uno, y de hecho pasa, no contigo, pero con miles de personas que Dios les permite tener dones espirituales. Y cuando logran tener dones espirituales, muchas veces pasan a tener un concepto mayor que el que deben de tener conforme a la medida que Dios les dio. Entonces es sencillo. Si el diablo creyó tener todas las armas para levantar un reino paralelo, es decir que hubo una información que lo hizo pensar más alto de lo que Dios había determinado. Hubo un pensamiento. Eso pasó en el cielo. ¿Sabes dónde se define lo que el diablo pensaba? En Isaías capítulo 14. Desde el verso 10 en adelante, no recuerdo el verso exacto, pero cuando él dice, y él decía en sí mismo, subiré a lo alto y me sentaré al lado de la asamblea. Entonces, él tenía un concepto de que podía levantar un reino paralelo, de tal manera, por eso inclusive dice, me haré semejante al Altísimo. Entonces el concepto que él tuvo, el pensamiento que él tuvo fue terrible. Entonces esta noche yo quiero hablar en cierto modo doctrina. Entonces en donde de alguna manera tenemos que nosotros comprender a qué nos estamos enfrentando, contra quién en nuestra batalla y cómo debemos de hacerlo. Porque eso es lo complejo. Y tiene que ver con un pensamiento que me ocurrió en el día de hoy y Dios me ministró. Y yo sé que así como me ministró a mí, te va a ministrar esta noche a ti. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Entonces, ese fue un concepto en el cielo que afectó. Pero también en los personajes que Dios había escogido y los metió al huerto para que lo representaran en la tierra. El pensamiento de Eva fue
comer de ese fruto para ser como Dios. Es decir, ella encontró atractivo eso para crecer, para desarrollar, para poder obtener más sabiduría. Es decir, se desequilibró por la información que recibió. Entonces, la información que uno recibe va a determinar en gran manera el equilibrio o desequilibrio. Por eso que es tan importante lo que tú escuches y quiénes son tus maestros. Bueno, no voy a entrar en ese punto, porque yo quiero que hablemos acerca de la autoestima, que es una de las áreas para mí más vulnerables, y vamos a dar ejemplos, pero también la Biblia da salidas, cómo nosotros podemos trabajar el equilibrio de la autoestima, porque muchas veces el tener el autoestima baja hace que aún nuestro carácter sea complejo. Yo mientras leía, una de las razones primarias por la que alguien tiene un carácter fuerte es por su baja estima. Cuando una persona tiene un bajo estima es mañoso o mañosa. Cuando no tiene un concepto claro, no es libre. Entonces necesita anteponer su fuerza, entre comillas, su capacidad de manejo sobre otros. Pero el problema serio es su alma. El problema es que esa persona no es feliz, porque depende demasiado de que las personas que están alrededor hagan las cosas bien. De veras. Y los niveles de frustración son muy fuertes. Aunque nosotros hemos hablado muchísimo de esto, creo que es un tema que nosotros siempre tenemos que tratar. Dios ministraba fuertemente mi alma. Y este es un tema, esta es una frase que hace unos par de días lo mencionamos. Y lo quise utilizar. El concepto que tengamos de nosotros mismos determinará nuestro estilo de vida. Definitivamente. Si es alto, si es demasiado, si es más de lo que corresponde, es una puerta que el enemigo va a usar para destruirte. Si es menos, es una puerta que el diablo va a utilizar para destruirte. Entonces el punto es lograr el equilibrio, según la fe que Dios te dio. Porque Dios te dio una medida. Ahora, ¿cómo la descubres? ¿Cómo descubres esa medida? ¿Cómo la descubrimos? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos esa medida? ¿Cómo nosotros logramos descubrir ese equilibrio? Por eso que necesitamos meternos con el Señor. Lo primero que tú no puedes perder de vista es que el diablo tiene muy claro quién eres tú. O sea, si hay alguien que sabe quién eres tú, es el diablo. El problema es que según las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, verso 44, dice, él fue un homicida desde el principio. Este principio está hablando de Adán y Eva. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. No existe verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es decir, la naturaleza del diablo es mentira. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces tú no puedes perder de vista que nosotros estamos en un reino que está gobernado por por un mentiroso. Tú vives en el mundo de la mentira. Aunque usted no diga amén. Pero tú vives y yo vivo en un mundo mentiroso. De verdad. Jesús dijo que todos los que están bajo el espíritu de desobediencia, según Efesios capítulo 2, están bajo la tutela, bajo el gobierno del espíritu que se le llamó el príncipe de este mundo.
Entonces nosotros estamos en un mundo de mentira, en un mundo irreal, en donde, en donde el mundo, este sistema, se apropia de verdades para desordenarlas. Entonces nosotros tenemos una corrientes de conceptos cerrados impresionante. Y el problema más grave es que lo arrastramos para la iglesia. Por eso que Pablo fue tan claro en decir que si tú quieres comprender cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, necesitamos renovar nuestro pensamiento. ¿Renovarlo de qué? De un mundo de mentira. Es decir, desde que tú eras pequeño, desde que llegaste a un jardín, desde que llegaste a una escuela, desde que llegaste a un lugar, desde que tú desde que naces, de hecho, no está escrito por estar escrito. Perdóname lo que te voy a decir, pero si el faraón utilizó una estrategia para destruir la fuerza de Israel, escuchen esto, cuando hizo un pacto con las parteras y les dijo, cuando nazca un varón, mátenlo. Es decir, el plan del faraón, ¿desde qué momento era? Desde el nacimiento. Es decir, desde que tú naces ya hay potestades que te están esperando. Ese es el punto. Ese es el punto. El problema es que es tanta la información que el enemigo ha puesto que hoy en día nosotros luchamos con dos naturalezas. Una naturaleza que quiere agradar a Dios y una naturaleza que se opone, que nos hace sentir mal, que fluye leyes que nos llevan a diferentes situaciones, que de alguna manera el enemigo conocía tu fuerza. Él lo sabía. Yo necesito hacer conciencia a ti esta noche para llevarte a la solución. Es decir, si nosotros no tomamos las herramientas que esta noche el Señor nos va a entregar, que son sumamente sencillas, solamente que hay que ser conscientes, nuestra vida debiera de cambiar, debiera de tomar un giro. Porque todavía nosotros dependemos de muchas cosas de la tierra. Por eso Jesús fue tan claro, por algo lo mencionó. En Juan capítulo 10, verso 10 dijo, el ladrón solo no viene para otra cosa. El ladrón solo viene para robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida. O sea, para vivificar tu espíritu, para que tengas vida eterna. Pero ¿sabes para qué también? ¿Sabes qué quiere decir vida abundante? Que seas feliz, que tengas paz, que disfrutes la vida. Vida abundante. Una vida alegre, una vida conectada, si bien con pruebas, si bien con dificultades, si bien con situaciones complejas, situaciones difíciles, pero hay una promesa. Él no solamente te dio vida eterna, sino que te da la capacidad de que mientras estamos aquí en la tierra vivamos bien. Vivamos, la palabra abundancia se puede definir con plenitud. Cuando una persona está plena. Porque cuando una persona está plena no necesariamente tiene que tener toda una cantidad de recursos. Porque una persona se puede sentir plena sin tener recursos. Eso es abundancia. Un Daniel en el foso de león, en el foso de los leones, era un hombre pleno. Un hombre que estaba en el foso de leones, pero en abundancia. Porque el tipo entró tranquilo. No había miedo. A la qué capacidad, pero eso se puede lograr. Ese es el tema. Entonces el diablo lo que ha querido robarte y me ha querido robar es nuestra identidad. Nuestra identidad, nuestro concepto, nuestro equilibrio. El diablo ha querido robar, ha querido provocar en nosotros o una baja estima o un concepto más alto. Todo va a depender de la información que recibimos. Vamos a desarrollar y yo creería,
Ya me metí en un tema que lo vamos a tratar la próxima semana. Que el Señor ya me habló de la nueva serie que tiene que ver con pura administración y liberación. Pura administración. Y dentro de la, aunque lo voy a explicar un poco mejor en el próximo tema, algo que nosotros no podemos perder de vista es lo siguiente. Y esto yo se les voy a entregar todas las citas bíblicas para defender lo que yo creo y que me ayuda a entender un montón de cosas. Fíjense en este detalle. Me llama la atención porque aún Jesús con sus discípulos, cuando pasaron por diferentes lugares, se encontraron con un hombre ciego y le hacen un comentario a Jesús y le dicen: este es ciego porque pecaron sus padres, porque pecó él. Esa es una pregunta bastante interesante, porque él nace así. No es una casualidad que haya sido ciego de nacimiento. Entonces hay un punto interesante, no era una locura, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú en el vientre de su madre. Explícame eso. Si tú no sabes explicar bien eso, una persona atea o una persona que hable mal de Dios, ahí tienes a tu Dios. Va a hablar mal de Dios. Y vienen ahí los famosos, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero los que creen en no, es que Dios es soberano, Dios escoge a buenos y escoge a malos. Yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento, porque eso me muestra un Dios injusto, me muestra un Dios que tiene un pensamiento de maldad. Y yo me he agarrado con teólogos con este tema. Lo que ocurre es lo siguiente. Y tiene que ver con el tema que estamos hablando. Ustedes saben que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, y lo he dicho casi todos los cultos, lo digo porque es que es demasiado tremendo. Cuando el hombre muere, su cuerpo regresa al polvo, pero su espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces ese espíritu emprendió un viaje. Ese espíritu salió. Y hay un salmo que se lo voy a leer, no sé si la próxima semana, pero en la serie hay un salmo que dice que Dios saca de sus depósitos a los espíritus. O sea, quiere decir que hay lugares específicos donde Dios reserva espíritus. De ahí los toma y los entrega. Eso lo vamos a explicar. Entonces aquí hay un detalle impresionante que muchas personas tal vez no lo logran ver. Y ya aquí ya me estoy metiendo ya a doctrina un poco fuerte. Pero muchos no han leído tal vez a profundidad algo que muchas veces lo hemos leído, que yo no le he querido dar énfasis a esa parte, porque hay que tener un tiempo para estudiarlo. Cuando dice Efesios capítulo 1 verso 3, dice: y el Dios de amor que nos escogió y nos bendijo con amor eterno y nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Pero dice ¿para qué nos bendijo? Y muchos no lo han leído, o lo han leído pero no han enfatizado para qué los bendijo. Ahí dice. Y la versión dice, lo tienes ahí, ya que vi que lo estaba buscando. Ya que vi que lo estaba buscando. Entonces, Efesios capítulo 1. No, si va a decir, el concepto es lo mismo. Efesios capítulo 1, léelo desde el verso 3 en adelante. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, según nos escogió de antemano en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuera... Una pausa. Somos viejitos. ¿No lo notas? Es decir, antes que el mundo existiera, tú ya existías. Tú ya existías.
para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Ok, para. Primero, noten lo siguiente, léelo otra vez. Es que yo necesito, es que es demasiado profundo y yo necesito que ustedes se concentren en este punto. Lee. ¿4? Sí, desde ahí para adelante. Ya. Según nos escogió de antemano en Él desde antes de que el mundo fuera establecido. Para ahí, yo necesito que ustedes me ayuden, por favor. Comprensión de lectura, sencillo. ¿Qué entiendes tú por escoger? Seleccionar. Muy bien. ¿Y qué entiendes por seleccionar? Muy bien, muy bien. Dedúzcanlo ustedes. Seleccionar es tomar a unos y dejar a otros. Te quiere decir que Dios tomó a unos, no a todos. Si no, no se usaría la palabra escogió. Y no voy a entrar en detalles en los originales, porque si me meto a los originales nos dan las 12 de la noche y te vas a quedar impresionado. Porque ahí, cuando uno se mete a los originales y empieza a buscar las raíces de las palabras, queda la escoba. Porque ahí uno logra entender la naturaleza de Dios y qué fue lo que pasó ahí. Por eso Romanos capítulo 8, verso 29 dice, a los que de antemano conoció. Pero es decir, a los que conoció, predestinó. Entonces la predestinación sí existe. Y en este caso, escogieron a unos, tomando a uno, dejando a otros. Ahora, como no es el tema, solo estoy utilizando este verso. Pero hay muchos otros, muchísimos. Entonces, yo solamente estoy utilizando el concepto que viene Dios, escoge a unos, pero ¿qué es lo que más te llama la atención después? ¿Para qué nos escogieron? ¿Para qué nos escogen? Tengo una pregunta. ¿Cómo? Ya, pero ¿qué más? Sí, nos te predestinó para estar con él. Ese es su gran deseo. Ahí estás. Te escogí, te voy a bendecir y vengo y te escojo para que llegues a ser, dice la versión original, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Intachable. Y eso es lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y que todo vuestro ser sea intachable para el regreso del Señor. Eso es lo que estaba diciendo, ahí tú lo unes. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Paremos aquí. Entonces yo necesito explicarte esto. Alguien me decía, pero ¿por qué? Yo he escuchado todas estas teorías y todas estas posiciones teológicas. Yo le decía a unos hermanos el otro día que estábamos conversando, yo siempre voy a abrazar la línea teológica que exalte el nombre de Dios, que lo deje a Él en alto. Si son tantas las posiciones teológicas que uno escucha, no, que aquí, que allá, pero yo he escuchado tantas y conozco todas las bases bíblicas de muchas posturas, pero lo maravilloso de esto es que uno tiene un espíritu y todo, y lo que viene de Dios siempre va a provocar que Él se ha exaltado en las alturas y en la tierra haya paz en los hombres de buena voluntad. Eso es un principio que se debe de aplicar en todo. Porque tener una perspectiva es re fácil. Yo creo, yo pienso, sí, pero hay un equilibrio. Entonces, volviendo al punto. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Hizo una selección. Él hizo una selección.
unos para allá, otros para acá. Ahí puedes considerar lo que dice Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 dice que Dios estableció a Jeremías como profeta antes que naciera. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí como profeta. Venía marcado. Pero yo sí necesito que tú me busques algo. Me gusta ir, busca. Judas es tiene un solo capítulo antes de Apocalipsis, pero es mucho más fácil. Judas, único capítulo, verso 4. Sí, ¿lo encontraste? ¿Alguien que lo encontrara? ¿Lo encontraste? Ok, léelo. Miren, por favor, yo necesito tu máxima atención en este punto porque lo que estamos hablando ya es un poquito más fuerte. Pues algunos hombres se habían infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación. Ok, paremos aquí. Esos hombres estaban marcados ¿para qué? Dice lo mismo tú. Marcados, inscritos. Más grueso todavía. Pero ¿y en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento se estableció la condenación de ellos? ¿Qué principio? ¿Qué principio? ¿Cuándo nacieron? Porque el niño es inocente. ¿Quién es a quién? Es que, hermanos, es sencillo. Es súper fácil. ¿Qué es lo más viejo? ¿Desde cuándo hubo una selección? ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué vio Dios para elegir a uno y tomar a unos y a otros no? ¿Qué es lo que Él vio? Porque eso es lo que a mí me hace ver a un Dios maravilloso. Porque yo no creo que Dios dijo, voy a hacer a Judas. Judas ya venía marcado desde antes. Él ya venía marcado para cumplir. Por eso Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y él mismo dijo, entre medio de sus discípulos, dijo, hay uno que tiene que hacer esto. ¿Por qué lo sabía él? Primero porque estaba escrito. Y porque él sabía el plan desde mucho antes. Entonces yo necesito explicarte esto. ¿Por qué estoy hablando de este punto? Nosotros, cuando éramos espíritus, tomamos malas decisiones. No voy a entrar en detalles, después lo voy a explicar con bases bíblicas. Por eso que la pregunta no fue una pregunta torpe. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús, mira, este hombre, ¿por qué nació ciego? ¿Cuál fue la pregunta específica? ¿Quién pecó? O sea, la pregunta no era ¿por qué nació así? La pregunta es ¿quién pecó para que naciera así? ¿Quién? Entonces, ahora, otro aspecto que yo siempre he puesto en jaque a algunos teólogos, y yo les he hecho esta pregunta: ¿cuáles son las condiciones de un espíritu perfecto, de un espíritu que no ha pecado? Si un espíritu se mueve de aquí para allá, acá, entonces la pregunta que yo hago, ¿por qué lo metieron en un cuerpo que se enferma o en un cuerpo que se puede desviar de la fe? Porque el venir aquí en la tierra existe el peligro de que se pierda ese diseño, ¿o no? Entonces, hay gente que me dice, no, ya estaba todo hecho, entonces no tiene chiste venir a la iglesia.
que ya escogió a uno y se rechazó, no tiene chiste. Vámonos todos para la casa y celebremos. No, hombre. Si es que por algo Dios dice, guárdense, cuídense, protejan. ¿Por qué? Todo pámpano que no dio frutos, ¿qué dice la Biblia? Se ha cortado. Entonces sí, hay una demanda. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió el apóstol Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Para mí, señores, decía Pablo, la muerte es ganancia. Entonces, ¿por qué hablaba eso? Porque el tipo, el Señor lo trasladaba y él no sabía si en cuerpo o en espíritu, pero lo trasladaban al tercer cielo, y cuando él volvía a la realidad, ay, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Cuándo va a ser el día? Yo ya quiero morir. Porque él descubrió que este cuerpo era una cárcel. ¿Pero por qué? Aquí viene un punto. Déjenme explicarles. Quiere decir, los espíritus en algún momento cometieron un error. Cometimos. Pero nosotros, les voy a adelantar algo, decidimos obedecerle al Señor, pero hubo una consecuencia. La consecuencia fue venir a la tierra. Y venir a la tierra es la oportunidad de elevarnos del nivel o perderlo. Voy a utilizar una palabra para darme a entender. Era una apuesta. Venir a la tierra. Por eso que los apóstoles, anímense con estas palabras, no se desanimen, es necesario. Por eso decía, eso se quiso decir el apóstol Pablo cuando lo golpearon. Es necesario que para poder entrar al reino de los cielos tendremos que pasar por diversas aflicciones, diversas tribulaciones, diversos conflictos. Vemos al apóstol Pedro, a él le pegaban, lo metían a la cárcel, y Pedro decía, si una prueba ha sobrevenido, ¿por qué te asombras como si algo extraño os estuviera aconteciendo? Dice, antes bien gozaos en el Señor, porque los tipos entendieron lo que estamos conversando. Entonces nosotros vinimos a pagar una deuda. Ya no voy a entrar más en detalle porque ese es el punto. El tema es que ese espíritu trae una información divina que Dios le dio, lo que leímos en Efesios capítulo 1 verso 3, lo bendijo el Padre. Pero ese espíritu viene con una información y entra a la tierra con una información. Y esa información es la que el enemigo percibe. Es más, ahora sí que los voy a dejar más locos. El diablo y nosotros nos conocíamos antes. Él nos conocía. Él sabe quién eres tú. Él conoce tu espíritu. Incluso sabe qué fue lo que ocurrió. Por eso que Él sabe cómo tentar. Por eso Dios no tienta, es el diablo el diablo que se aprovecha por la propia concupiscencia, así dice la Biblia. ¿Qué significa concupiscencia? El mal que habita en qué momento. Traemos una información. Y eso es lo que nosotros venimos a la tierra. Mandaron al espíritu natural para que venciera, para que dominara, para que conquistara un área de nosotros que se llama alma. Ese es el punto. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué estoy hablando esto? Porque el diablo sabe quién eres. Y al diablo le conviene mantenerte ahí ocupado en puras cosas sencillas, en puras cosas emocionales, sentimentales. Quieres tener más, dele más, que se mantenga pensando en que yo no estoy en contra de la prosperidad económica, no estoy en contra de los estudios, no estoy en contra del trabajo, no estoy en contra de nada. Al contrario,
Todo eso es una bendición. Pero al diablo le conviene que tú te mantengas ocupado en eso. Eso le conviene. Le conviene que te pases toda tu vida triste, pases tu vida mal y qué va a ser de mi vida. A él le conviene. Mientras tú no despiertes a la realidad, a la identidad por la cual te mandaron a la tierra, el diablo, tú no le generas nada. El diablo sabe de qué pata cogíamos. Perfectamente. Perfectamente. Y el tema es que nuestra autoestima tiene que ver con el concepto que tengamos de nosotros mismos. Y ahí va el tema. Entonces, como el diablo sabe eso, sabe que nos hicieron seres emocionales, hizo un contrato con potestades desde el momento en que nacimos. Entonces, nacemos y la atmósfera, el ambiente alrededor nuestro es terrible. Nacemos con complejos, nos meten a un colegio, nos meten a un jardín a los 3 años, en donde los niños tienen que empezar a defenderse. Yo recuerdo que uno cuando está en kinder le aplauden cuando uno besa a una niña, le aplauden cuando uno le golpea a otro, y uno cree un concepto que el que pega mejor. Qué terrible, estamos en un mundo de mentira. Todo está diseñado para que tú y yo estemos entrampados en este sistema. Eso es así. Y nuestras habilidades y capacidades sujetas. Impresionante. Diferentes etapas. Después un tremendo muchacho, un tremendo siervo con una niña que le haga un ojo lo baja. O una jovencita con un tremendo ministerio, viene un lolo, le hace un ojo y lo baja de una vez. Después viene otra etapa, el dinero. Y el diablo pasa toda la vida del ser humano llevándolo en una mentira. Atrapado, en grilletes. Y el tiempo pasando y la gente muriendo sin Cristo. Ese es el punto. Impresionante, hermano. Esto es impresionante. Miren, yo me quise copié un extracto de una persona que escribió esto. Me gustó mucho. Cuanto más se valora uno mismo, esto no lo escribió alguien cristiano, pero me llamó la atención, menos exigimos a los demás. Uy, 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 uy. Un buen indicador cuando tu estima es baja es cuando le exiges demasiado a una persona o a las personas que te rodean que hagan lo que tú necesitas. Si te afecta demasiado los actos de las personas que te rodean, eso indica una autoestima muy baja. Cuando más se valora a uno mismo, menos exige a los demás. Esto lo dijo un tremendo, un experto que escribió un libro. Cuanto menos se exige a los demás, mayor es la confianza que uno puede sentir. Cuanta más confianza tiene uno en sí mismo y en los demás, más puede querer. Cuanto más se quiere, menos se teme. Tiene muchísimo sentido lo que este hombre escribió. Y quedó a la mano de todo el mundo. Y el concepto, yo no lo quise poner todo porque él explicaba acerca de los conflictos del ser humano, por qué las personas se aíslan, por qué las personas son parcas, fuertes, desconfiadas. ¿Por qué? Y él explicaba cuál era el concepto. Eso tiene que estar muy ligado con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces el diablo desde pequeño, imagínense las etiquetas que podemos recibir desde pequeño, y nosotros que somos papás lo hemos visto, por ejemplo, conceptos totalmente errados. Ahora, cuando yo expongo conceptos errados, no es la idea avasallar con tu pensamiento, porque es totalmente respetable lo que tú puedes pensar. Y lo digo no solo por los que estamos aquí, sino por los que están a través de internet. Pero se vale exponer. Pero conceptos tales como, el niño es más inteligente porque habla a temprana edad.
El niño es más inteligente porque fue al baño y dejó a los pañales antes del año. ¿Han escuchado todo eso? ¿Cómo se llama eso? Estimulación temprana. ¿Sabes qué quiere decir estimulación temprana? Perdóname, antes de tiempo. Los seres humanos fuimos diseñados, en primer lugar, todos somos diferentes. Nadie es igual a otro. La hermana, usted tiene 4 y ninguno de los 4 es igual al otro. Ninguno. Todos somos diferentes. Imagínense las etiquetas. Pero ¿cómo tu hermano? Pero ¿cómo tu hermana? Pero ¿cómo tu primo? Y etiquetas, marcas. Fuertísimo. Bloquean tremendamente tu capacidad de quien Dios te escogió para enviarte a la tierra. Impresionante. Conceptos impresionantes que marcan la vida del ser humano. Entonces, hubo un momento, y se lo voy a contar porque a los pastores pasamos por diferentes etapas. Hubo un momento en el día de hoy que yo me empecé a sentir súper triste. Experimenté una tristeza, tuve un sentimiento bien fuerte, bien tremendo. Y el Señor me comenzó a ministrar y me comenzó a decir: no olvides quién eres. No olvides que yo soy tu Padre. No, y me empezó a ministrar. Y miren, hermano, y me comenzó a ministrar mi alma el Señor de una manera tremenda. Y entonces ahí el Señor me entregó, me habló que solo hay una atmósfera donde nosotros podemos estar seguros, y es en su presencia. Pero no es solo venir a la iglesia. Si tú pretendes encontrar la presencia de Dios solo en la iglesia, solo cuando viene, pero cuando estás en la U, cuando estás en tu trabajo, cuando estamos fuera, perdemos esa comunión, es muy fácil que se pierda, se borre tu identidad. Sobre todo porque tú tienes un sello. Entonces, el Señor empezó a recordarme. Y a recordarme, y a recordarme, y a recordarme, y a recordarme. Porque, ¿sabes por qué? Porque el alma se olvida. El alma se olvida. Oh, alma mía, no te olvides de los beneficios, no te olvides de tu Creador, no te olvides de tu Señor, porque nos olvidamos. Y cuando empezamos a tener pruebas, nos olvidamos heavy, o sea, grueso. Y el diablo comienza a hacer estrago con nuestra alma, hermano. Y empieza a hacer un trabajo terrible. Y en vez de nosotros ser personas totalmente libres, felices porque conocemos a Cristo, vivimos a veces una condición peor que la del mundo. Oprimidos de una manera impresionante. Por supuesto, es que el diablo lo que más quiere es opacarte, destruirte, destruirnos. Entonces, sí me gustó el concepto que el valor que tú tengas de ti mismo se va a determinar. Una persona segura exige menos. Simplemente ama, tranquilo. Pero cuando no me llamó, cuando no me saludó, cuando no me tomó en cuenta, cuando no, eso es porque hay un problema grave en el alma. Y yo estoy bien preocupado, yo estoy orando. Yo sé que los pastores, y son frases, va, las cuantas frases de los pastores, va, de este tipo que dice. Yo sé que muchas veces los ministros caemos mal,
y es normal porque obviamente en una conducta de nuestra alma a veces nos cae mal y hay etapas de nuestra vida que no nos gusta que nos digan lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Se entiende. Y obviamente uno, como está al frente y tiene que traducir la palabra, uno es la imagen, pero en realidad no es uno, es la palabra. O sea, no es conmigo el tema. La verdad es que yo no pagué un precio por ti, el que pagó un precio por ti fue Jesús. Pero hay un detalle. Y es impresionante la cantidad de personas que necesitan exponer su vida a las redes sociales, y su estado anímico o su condición depende demasiado de cuántas personas lo siguen. Es impresionante. Ustedes lo pueden buscar, pero eso habla de una autoestima tremendamente baja que depende de la opinión de los demás, de una manera impresionante. Entonces realmente a mí sí me preocupa un montón, y yo estoy orando full. Y a propósito quiero hacer un paréntesis, sin que se enojen conmigo, pero todos esos juegos por internet que ustedes están teniendo les está robando demasiado tiempo. Perdónenme que se los diga. Y se les nota su vida espiritual. Lo digo como un pastor y con todo respeto. Están perdiendo demasiado su tiempo frente a un celular, jugando cosas y lamentablemente trasladándole esa estafeta a los niños. No puede ser, perdónenme, no se enojen conmigo, pero no puede ser que personas ya viejas, personas grandes, estén perdiendo cantidades de tiempo en eso, teniendo pequeños que los están observando. Quizás cuántas entidades, y estas entidades más encima en las madrugadas. Yo siempre he creído que en las madrugadas se mueven entidades espirituales. Siempre lo he creído y tengo bases bíblicas para decirlo. La Biblia habla de vigilias, de medianoche. Lo digo con todo respeto, no para que se enojen conmigo ni nada, pero de verdad, el diablo no está jugando. El problema es que uno tiene que ser bien consciente de lo que se está metiendo. ¿En qué sentido? Sobre todo si yo ministro. Si yo estoy ministrando, yo me estoy exponiendo a un mundo, y más encima, no sería nada que los juegos dijeran, que fueran en el juego, por último hicieran juegos que fueran a evangelizar a las personas. Usan armas, es violencia. No, pero no tiene nada de malo. Aquí se les está metiendo. Aquí toda esa información, conectadísimos. Y ahora más encima, perdón, Señor, tú sabes, por favor, y que me escuchen con oídos circuncidados, pero eso es delicado. Todo tiene un equilibrio. De verdad, es un equilibrio. Si se molesta conmigo, lo entiendo, pero tampoco puedo dejar de decirlo. No lo puedo dejar de mencionar, porque soy un ministro que Dios me ha puesto aquí al frente, en donde Dios me ha llamado para instarte, porque Cristo viene pronto. Y el enemigo lo que quiere es restar tus energías, restar tus fuerzas. No les llama la atención que en la Biblia esté descrito que en las madrugadas Dios se movía de una manera tremenda. Y no se han dado cuenta que están perdiendo una cantidad de tiempo que los está llevando a levantarse muy tarde y perder instancias de búsqueda de Dios. Es interesante. Es interesante. El enemigo está haciendo estragos con nuestra identidad. Así se va a llamar el retiro de jóvenes. Romanos capítulo 16, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que ¿qué?
En el verso siguiente, ¿qué dice? Y si hijos también, alguien lo dijo, herederos, muy bien, correcto. Si somos hijos, ahí Pablo está diciendo, si somos hijos, si tenemos un concepto de hijos, somos herederos. Eso está hablando el contexto. Somos herederos. Entonces yo necesito, todo tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la identidad. Tiene que ver que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos de tener características, pero muchas veces nuestros frutos, nuestras actitudes no son de hijos de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué razón el apóstol Pablo está diciendo, si el espíritu natural, este espíritu preexistencial, este espíritu que mandaron a la tierra, necesita escuchar constantemente que qué? Que es hijo? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Necesita escuchar constantemente que qué? Porque el diablo todo el tiempo te está metiendo pensamientos de que no sirve, que tienes que cambiar de idea, que tienes que esto, que tienes que todo otro, y comienzas a cuestionar, ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será mucho fanatismo? ¿Será aquí? ¿Será allá? Entonces constantemente el Espíritu Santo lo dejaron con una función: darle testimonio a nuestro espíritu. ¿Que qué? Que somos hijos de ¿quién? Y si somos hijos de Dios también, herederos con Él. Entonces paremos aquí, paremos, porque esto es demasiado importante. Aquí estoy en la parte más importante esta noche. Entonces lo que yo necesito explicarte, Dios mío, se me fue la hora. Si tú y yo no estamos en ambientes espirituales, nuestro espíritu se contamina. Y olvidamos que ¿qué? Y empezamos a perder nuestra identidad. Y ahí vemos un montón de ministros que en algún momento Dios los usó predicando, Dios los usó ministrando, pero se apartaron de la atmósfera ¿de quién? Del espíritu. Y empezaron a perder su identidad de hijos. Por eso se enfría y hasta la cara le cambia a las personas. Hasta el rostro se les cambia a una persona que se sale de la jurisdicción del Espíritu Santo. Y se puede. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo en Efesios capítulo 5. No, en Efesios capítulo 4, verso 29 en adelante dice. Del 30 en adelante. Dice, no contristéis al Espíritu. Apartad de vosotros toda maldad, toda amargura, toda ira, etcétera. Ustedes lo han leído. Entonces quiere decir que si el Espíritu Santo sí se contrae, sí se aparta. Contraerse es que se aparte. Entonces yo les hago una pregunta. Por eso es que uno debe de analizar. Y yo le digo, papito, cuando yo leía esto y cuando estaba estudiando esto, yo le decía, Señor, perdóname. Entonces nosotros no podemos perder de vista que el diablo está tratando de robar tu identidad, porque él vino a robar, él te miente, él miente. Entonces si tú, por eso como él miente, como tú estás en una atmósfera de mentira, necesitas que el Espíritu constantemente te recuerde que ¿qué? Que eres hijo. Entonces no podemos salir de esa atmósfera. Esa era la pregunta. ¿Cómo logro mantenerme espiritualmente? ¿Cómo logro mantenerme en la universidad? ¿Cómo logro mantenerme en un trabajo donde todo el día se habla garabatos? ¿Cómo logro mantenerme en un lugar donde todo el día el ambiente es en doble sentido? ¿Cómo logro? Provocando. Yo hago algo demasiado sencillo, de verdad. Muy sencillo, demasiado sencillo, tal vez muy básico, pero me sirve un montón.
Yo comencé a ir por salud, a hacer mi par de ejercicios, al gimnasio y todo. Ya se me notará, no se preocupen, ya en algún momento. Pero note esto. Uno cuando se mete a esos ambientes en la música, yo llevo mis audífonos. Y prefiero hacer ejercicio con Israel Houston, hago ejercicio con Marcos, no sé, con cualquiera. Porque yo soy partidario de que todas las atmósferas están inundadas de mentira. Y uno constantemente, ya ok, la cosa está difícil. Tampoco te vas a poner en la clase de matemática o de cálculo ahí, Padre, aleluya. No, te van a echar. Te van a echar. Pero tú terminaste esa clase, te sentiste oprimido, te metes al baño. Porque tú tienes espacios solos. Y ahí tú le vas a decir, Espíritu, yo vengo delante de ti. Yo necesito que le recuerdes a mi espíritu que soy hijo. Miren, voy rápido. Mateo capítulo 6, verso 26. Uy, Dios mío. Bueno, Padre, detén la hora, por favor. Mirad las aves del cielo. O sea, Jesús te pone a mirar las aves. Mira las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro ¿quién? Padre celestial, ¿qué hace? Pero yo necesito explicarte qué es lo que está diciendo Jesús aquí. Lo que yo quiero enfatizarte aquí, mira lo que dice. ¿No sois vosotros de mucho más que? ¿Alguien me podría ayudar a predicar rápidamente? ¿Cuál era el contexto? ¿La qué? Ya, el afán. Pero dice la palabra, dice la emoción, dice el sentimiento. No os preocupéis. La preocupación, la ansiedad. La ansiedad por comer, beber y vestir. El comer, beber y vestir son una necesidad. Paremos. Esto lo hemos hablado en algún momento. Habla de necesidad. Entonces déjame explicarte. En el momento de tu necesidad, tú necesitas tener claro tu valor. En el momento, es decir, tu necesidad es la puerta que el diablo va a usar. Entonces aquí hay un punto interesante. Jesús en ese mismo capítulo pone el equilibrio para que tú no te olvides del valor. Está diciendo que el afán, la preocupación, es un sentimiento que te hace olvidar tu valor. ¿Que eres qué? Muy bien, porque llama Padre, que eres hijo. Tú necesitas al Espíritu que constantemente, eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. No te voy a dejar. Pero si tú te preocupas, en ese momento lo que tú tienes que hacer, es decir, cuando despierte la necesidad, ahí está la respuesta. Busca primero su reino y su voluntad, su justicia. Es decir, cuando andas preocupado es cuando más debes de buscar a Dios. Dice, pero busca primero. Si se utiliza la palabra primero es porque hay un segundo, un tercero, un cuarto. No deja de ser importante el comer, beber y vestir. Es importante. Pero está diciendo que esa ansiedad, esa preocupación, eso que no nos deja dormir, y esto era lo que me ministraba el Señor, te estás olvidando que eres ¿qué? Oh, me bajaron de la moto. Por eso que yo necesitaba predicarte esto. Yo necesitaba predicarte esto porque yo lo que estoy viviendo o lo que yo viví, estoy seguro que tú también estás viviéndolo. Entonces tú necesitas que constantemente el Espíritu te haga sentir hijo. Cuando tú logras tener la identidad de hijo, tú sabes que Dios te va a llevar el sustento a tu mesa. Tú sabes que será Dios quien te abrirá las puertas.
Pero tienes que buscar primero su reino y su justicia, su deseo, para que eso ocurra. Y entonces habrán añadiduras, pero que sea Dios que las añada. Voy rápido. Uno de los problemas más impresionantes, ayúdame en el piano, si no me emociono y salimos a las 12, por lo menos te veo ahí que estás ministrando. Salmo 27:10 dice: a pesar de que mi padre y mi madre me hayan abandonado, Yahweh Dios me ha tomado para él. Paremos aquí. Paremos. Ese verso tiene un contexto donde él comprendió esto. Paremos. Yo dije que era sencillo, pero es necesario hablarlo. El Espíritu es que le da testimonio a tu espíritu que eres hijo. Jesús habla del sustento de las aves y te dice que tu valor es mayor que ellas. Es decir, si Dios tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de ti, porque eres hijo. A pesar de que mi padre y mi madre, en lo literal estaba hablando David, me hayan abandonado. Él experimentó abandono. Pero donde él sintió la protección, escúcheme por favor. Este verso tiene que ver con el contexto del verso 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para meditar en su templo. Pero en ese mismo capítulo hubo una respuesta del Señor cuando dijiste, cuando yo estaba en tu presencia, me dijiste: busca mi rostro. Y mi corazón respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Escuchen esto, por favor. No se nos puede olvidar que constantemente están tratando de robar tu identidad. Las sensaciones de ansiedad, los sentimientos de me mira, no me mira, me llama, no me llama, recibo el mensaje o no recibo el mensaje, me toman o no me toman en cuenta. Si estás experimentando esas sensaciones, es porque Dios te está diciendo: estás lejos de mí. Necesitas que te recuerde que eres mi hijo. Entonces sí necesitamos acercarnos a Él. Solo en Él encontramos la identidad. Tengo una pregunta, termino esta noche. ¿Has estado constantemente en la atmósfera del Espíritu? Si no has estado en la atmósfera del Espíritu, lo más probable es que tu identidad esté siendo atacada. Por eso tanta ansiedad, por eso tanta preocupación y por eso tanto conflicto. No se preocupen, eso fue lo que Dios me habló a mí. Yo les estoy contando lo que Dios me habló y es lo que hoy les quiero trasladar. Solo a través del Espíritu, solo el Espíritu Santo es el que te recuerda que eres hijo. Y si hijo, también heredero. Nuestra autoestima, por las diferentes etapas, creamos anticuerpos, somos fuertes de carácter, somos desconfiados. Y
cuanto más baja la estima tenemos, más exigimos a las personas que nos rodean. Llévate ese aspecto, es un tester. Si te están afectando demasiado lo que hacen tus colegas, si te está afectando demasiado lo que ocurre en la iglesia, con personas a tu alrededor, es porque se te está olvidando que eres hijo. Solo el Espíritu Santo es el que le recuerda a tu espíritu quién eres. Por ende, una cosa buscaré, una cosa he pedido. Por algo viniste a la iglesia. El contexto está diciendo: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, estar en la casa. Vino a la casa. Estando en la casa, el Señor le dio la victoria frente a sus enemigos. Estando en la presencia de Dios, Dios le habló y le dijo: busca mi rostro. Y él buscó su rostro, el rostro del Señor. Y cuando vio el rostro del Señor, terminó diciendo: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, tú eres mi refugio. Tú eres mi protección. Tu valor no depende de las personas que están a tu lado. Tu valor te lo dio Él. Él es tu seguridad. Él es tu fuerza. Él es tu escudo. Estás perdiendo la paz, estás perdiendo el gozo. Probablemente necesitas que el Espíritu te recuerde esta noche que eres hija, que eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero. Él está contigo, Él pelea tu batalla. Dios me habló, yo sentí sus abrazos hoy diciéndome: te estás olvidando, Mauricio, que eres mi hijo. ¿Qué pasa? A veces necesitamos que nos recuerde el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu está siendo atacado constantemente. Nuestra identidad está siendo atacada. Está siendo atacada. Podría hablar toda la noche. Pero veo un montón de hombres en la Biblia y mujeres que perdieron su identidad. Por eso fracasaron. Aún el hijo pródigo había perdido la identidad de hijo y solo fue restaurada con el abrazo de su padre. Yo vengo de parte de Dios a decirte: si necesitas un abrazo de Él, necesitas sus brazos, ¿lo necesitas? ¿Quieres buscarlo? ¿Quieres hacerlo? Toma una actitud. Si quieres pasar aquí al frente, ¿qué importa la hora? ¿Qué importa? El que tenga que irse por cuestión de lo puede hacer con libertad, pero Él está aquí. Si alguien quiere postrarse, estas son noches maravillosas que Dios prepara para sus hijos. Eso es, busca un espejo. Que no te importe, y si pasa toda la iglesia, mejor. Si esto no es porque estés mal, es porque Dios te quiere dar un abrazo. Es porque el Señor te quiere abrazar y te quiere recordar que eres hijo, que eres hija. Eso, deja que el Señor te abrace. Déjalo. A mí el Señor me ministró. Yo porque estoy predicando, porque si no estaría postrado ahí de rodillas, estaría al lado tuyo. Pero esta noche mi función es ministrarte. El Señor ministró mi alma. La pregunta es: ¿estás en una atmósfera espiritual?
¿O estás en una atmósfera donde la voz del Espíritu escasea? Eso es, abre tu corazón. Él está aquí, su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Tú no has oído, no has entendido que tu Dios es Jehová. Él no te va a dejar. Él no te rechaza. Él no te rechaza. Deja que te ministre. Que tu Dios es Jehová. Él no cambia, no es sombra de variación. Y su trono eterno. Deja que te abrace, deja que te abrace, deja que te abrace. Desde la vas a sentir una protección ahí. Lejos de su presencia no puedes estar, no podemos estar. Él no cambia, no podemos. su trono eterno cambia. Su trono eterno es. Eso es. Deja que esa tristeza se vaya. Ahora yo vengo con la autoridad que la palabra me da para anular toda tristeza ahora mismo, en el nombre de Jesús. Esta noche Él está aquí. Esa ansiedad queda sujeta al Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No has mirado, no has escuchado que tu Dios es. Si es necesario pedir perdón, pídale perdón. Solo tú. Pídale perdón. Porque a lo mejor no estabas yendo a Él, estabas esperando. Estabas esperando en alguien. Estabas esperando en otra puerta. Él está aquí. Tu identidad constantemente está siendo atacada. Constantemente están viniendo dardos del enemigo para destruir la información por la cual te enviaron a la tierra. Él está aquí. Qué rico que eso es. Tus lágrimas son de liberación. No retengas lo que estás sintiendo. Deja que el Padre te abrace. Él te está hablando. Deja que Él te hable. Abrázalo, 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 abrázalo. Abrázalo, abrázalo, abrázalo. Eso es. Qué rico está. Eso es. Qué delicioso es estar en su presencia. No has mirado, no has escuchado que tu Dios es Jehová. No has oído, no has entendido que tu Dios es Jehová.
eternidad. Él no cambia, su trono eterno es. Oh, su trono eterno es, y sus promesas son eternas. Él no cambia, Él no cambia, mi Rey. Él no cambia, mi Dios. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Oh, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación.